todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Nicolás Nikolayevich de Rusia. Él fue un gran duque ruso que desde el mismo momento de su nacimiento fue destinado a la milicia, y pese a que amaba aquel estilo de vida, él no tenía madera militar, aunque realmente sería conocido por ser un gran mujeriego y por mantener una escandalosa relación extramatrimonial con una bailarina, además de ser considerado como demente hacia sus años finales de vida. Esta biografía es realizada por petición de Fajaira Fajardo, Jesús Ignacio Sánchez y Diana Monroy. Nicolás Nikolayevich Romanov nació el 27 de julio de 1831 en Tsarskoye Selo, cerca de la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. Fue hijo del zar Nicolás I de Rusia y de la esposa de este, la zarina Alejandra Feodorovna, anteriormente conocida como Carlota de Prusia. El matrimonio tuvo 9 hijos en común, siendo Nicolás el octavo de sus vástagos. El niño creció en un ambiente muy familiar, llegando a recibir todo tipo de atenciones y de cariño por parte de sus progenitores, que se mostrarían en todo momento como unos padres muy atentos y amorosos. El príncipe recibió una buena educación, pese a la gran censura que existía en aquel momento en Rusia, llegando a recibir clases de literatura, ciencias, matemáticas y leyes, pero su educación estaría especialmente enfocada a la milicia, ya que se esperaba de él que desempeñase una exitosa carrera militar. Nicolás está destinado a la milicia desde el mismo momento en el que nació, debido a que nada más llegar al mundo fue nombrado como coronel honorario de los lanceros del ejército imperial ruso y formó parte del batallón de los zapadores. Así que por esta razón el gran duque sirvió en la milicia rusa durante casi toda su vida. El príncipe iría creciendo, siendo considerado como un joven alto y delgado, pero que carecía de atractivo físico. Él poseía una llamativa y alargada nariz. También era considerado como poco inteligente y no muy avispado. Nicolás apenas tenía inquietudes culturales, solamente le llamaba la atención la naturaleza, la ganadería, la pesca y la caza. También sería un experto en la cría de distintas razas de caballos y de perros, siendo la equitación una de sus mayores pasiones. La formación militar que recibió el gran duque sería muy dura, teniendo que hacer largas guardias y marchas sin importar el estado meteorológico, además de tener que soportar la dureza de sus superiores. Pero gracias a esto se convirtió en un joven muy disciplinado y con un gran sentido del deber, que amaría la vida militar, además de que se mostraría muy interesado por la ingeniería militar, y en el año 1851 recibió el puesto de inspector general de ingeniería. Nicolás también participará en maniobras navales junto a su hermano, el gran duque Constantino, participando junto a este en algunas expediciones de la marina rusa. En el año 1854, el príncipe fue enviado por su padre a la guerra de Crimea, participando así en su primer conflicto bélico junto a su hermano menor, el gran duque Miguel, recibiendo ambos hermanos su bautismo de fuego durante la batalla de Inkerman. Durante la guerra de Crimea, Nicolás se encargó de supervisar las fortificaciones y los trabajos de ingeniería, siendo condecorado con la medalla de la Orden de San Jorge por sus labores durante dicho conflicto. Nicolás fue conocido durante toda su vida como un hombre muy mujeriego y desde bien joven empezó a mantener una serie de romances con distintas mujeres, especialmente con actrices y con bailarinas. Se dice que el gran duque se enamoró durante su juventud de su prima, la princesa Ana de Prusia,
pero aquel casamiento no pudo ser celebrado debido al parentesco que había entre ellos. El príncipe también se llegaría a enamorar de María Alexandrovna Pushkin, que era la hija mayor del poeta ruso Alexander Pushkin, pero finalmente él quedaría comprometido en contra de su voluntad con la princesa Alejandra de Oldenburgo, la cual era considerada como una joven no muy agraciada y poco sofisticada. Tras quedar la pareja oficialmente comprometida, Alejandra abandonó su fe protestante y se unió a la ortodoxa, además de cambiar su nombre por el de Alejandra Petrovna. El 6 de febrero de 1856 se celebró la boda de la pareja en la capilla del Palacio de Peterhof, en Rusia. Para entonces él tenía 24 años de edad en el momento de la unión y ella 17. Aquel matrimonio estaba condenado al fracaso desde el mismo momento en el que se celebró su boda. Nicolás era un hombre al que le gustaban mucho las mujeres, además de que siempre buscaba ser tratado con cariño y con dulzura por estas. Pero Alejandra era considerada algo fría y seca, además de ser descrita como una mujer muy ingeniosa y sarcástica, que tan solo congeniaba con personas que eran muy inteligentes. Pese a que su matrimonio no empezó con buen pie, Alejandra se quedaría a los pocos días de casarse embarazada, alumbrando en aquel mismo año a un niño que se llamó Nicolás, el cual llegaría a desempeñar una carrera militar. Nicolás y Alejandra tenían muy pocas cosas en común y su matrimonio sería bastante infeliz. Su esposa prefería vivir lejos de la corte, algo que molestaría bastante al gran duque, además de que éste se quejaba continuamente de que su esposa era poco atractiva y demasiado sencilla, ya que Alejandra era considerada como una mujer poco elegante que prefería vestir con prendas sencillas. Tras el nacimiento de su primer hijo, la pareja empezó a hacer sus vidas por separado. El gran duque se dedicó plenamente a su carrera militar y a mantener algunos romances con otras damas, mientras que su esposa se dedicó a las labores de caridad, a la religión y a la medicina. El matrimonio tuvo un trato muy frío tras el nacimiento de su primer hijo, aunque llegaron a tener alguna que otra reconciliación, donde Alejandra se volvió a quedar embarazada, alumbrando en el año 1864 al segundo y último hijo de la pareja, un niño que se llamó Pedro, el cual llegará a desempeñar también una carrera militar. Tras el nacimiento de este segundo hijo, el matrimonio se distanció aún más. Ambos cónyuges residían en el Palacio de Invierno de San Petersburgo, pero apenas tendrían trato. Es más, solo coincidían en actos oficiales o en ceremonias, pero apenas se dirigían la palabra en aquellos encuentros. 3 años después del nacimiento del último hijo de la pareja, el gran duque se enamoró perdidamente de la bailarina Catalina Chislova, así que empezó a cortejarla hasta que ambos iniciaron un romance. Catalina se convertiría en su amante oficial y el príncipe adquirió una casa para ella muy cerca del Palacio de Invierno, debido a que esta casa se podía ver desde las habitaciones privadas del gran duque, siendo aquella residencia elegida a propósito, porque cada vez que Catalina quería ver a su amante por la noche, ella dejaba varias velas encendidas en una de las ventanas de la casa, para que el príncipe pudiese ver el reflejo de aquella tenue luz y acudir de inmediato a su encuentro. Aquella relación que mantuvo con la bailarina sería muy escandalosa y molestaría bastante a la familia imperial. Por este motivo, su hermano, el zar Alejandro II, le aconsejó que fuese un romance más discreto, así que la pareja pasó largas temporadas en Crimea, Letonia y en Italia, donde se comportarían como un matrimonio. Nicolás y Catalina
llegarían a tener 5 hijos en común. En el año 1868 nació una niña llamada Olga. Esta se acabaría casando con un príncipe ruso. En el año 1873 nació Vladimir, el cual serviría dentro de la corte rusa y fue uno de los ayudantes del zar Nicolás II. En el año 1874 nació Catalina, que se acabaría casando en 2 ocasiones con miembros de la corte rusa. En el año 1875 nació Nicolás, que fue ayudante de campo de su tío, el gran duque Miguel, y en el año 1877 nació Galina, pero esta falleció durante la infancia. Según algunos rumores de la época, su relación con Catalina no fue bien aceptada por su esposa Alejandra, la cual quiso vengarse del gran duque y tomaría ella también un amante, además de que pasaba largas temporadas en la ciudad de Kiev, donde se dedicó plenamente a la medicina y a la vida religiosa. Nicolás quería divorciarse de su esposa para poder casarse con Catalina, pero Alejandra se negó a entregar el divorcio, además de que tampoco sería aceptado por la corona imperial. Así que el príncipe deseó con toda su alma que su esposa falleciese antes que él, y así poder casarse con su amada cuando quedase viudo. Mientras todo esto iba pasando, Nicolás seguiría sirviendo en toda la milicia rusa y desempeñó su cargo como inspector general de ingeniería y de fortalezas, además de que participó en la guerra ruso-turca en el año 1877, donde su hermano, el zar Alejandro II, le encargó que planease la toma de algunas ciudades otomanas, entre ellas la ciudad de Constantinopla. Pero el príncipe no estaba capacitado para liderar a sus tropas, y se decía que pese a estar destinado a servir en la milicia desde su nacimiento, él no tenía madera de militar. Nicolás fue consciente de que no estaba a la altura de las exigencias de su hermano, el zar Alejandro II, ni para estar al frente de sus tropas, así que pidió el poder tener un cargo de menor responsabilidad, algo que sería aceptado por su hermano. Así que el gran duque solo se dedicaría a pasar revisión a las filas rusas, a entregar condecoraciones y a dar ánimos a las tropas. Finalmente, el gran duque empezó a sufrir de una serie de problemas de salud hacia el año 1880, así que su hermano, el zar Alejandro II, decidió apartarle de la milicia y le jubiló, aunque mantendría su cargo como inspector general de ingeniería y participaría de vez en cuando en algunas maniobras solo como observador, además de participar en algunos comités militares. Tras jubilarse, Nicolás empezó a derrochar la fortuna que poseía, llevando él y su amante Catalina una vida muy derrochadora. La pareja realizó numerosos viajes por el extranjero y gastaron mucho dinero en caprichos, contrayendo por ello importantes deudas. En el año 1889 falleció su amante Catalina, siendo esta muerte muy sentida por el gran duque, que para entonces ya padecía de un cáncer de boca, que se extendió hacia el cerebro, provocándole esto que se volviese un príncipe demente, que era incapaz de controlar sus impulsos. Pero la muerte de su amada ocasionó que se volviese aún más loco e impulsivo. Nicolás siempre había sido un gran mujeriego, pero tras el fallecimiento de Catalina, él se volvió adicto al sexo y empezó a mantener numerosas relaciones con toda clase de mujeres. Incluso un día, él acudió a una representación de ballet e intentó tomar por la fuerza a uno de los bailarines al confundirlo con una mujer. Tras este incidente, la corona imperial declaró a Nicolás como demente y ordenó que el príncipe fuese encerrado en el palacio de Vorontsov, en la ciudad de Alupka, en Crimea, falleciendo en dicho lugar tan solo un año después de ser apartado en la corte rusa.
falleciendo el 13 de abril de 1891 a los 59 años de edad. Tras su muerte, se vendieron todas sus propiedades para poder pagar las grandes deudas que había contraído, y su esposa Alejandra le sobrevivió por casi 9 años. Los restos mortales de Nicolás descansan en la Basílica de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo, en Rusia. Nicolás fue un hombre que, pese a estar destinado a servir dentro de la milicia desde el mismo momento en el que nació, él no servía para ejercer tal carrera ni tenía madera de militar, pese a amar la vida típica de los soldados y el arte de la guerra, aunque llegaría a ser un hombre respetable dentro de la milicia por sus funciones dentro de la misma, y sería conocido como Nicolás el Viejo, para diferenciarlo de su hijo mayor, ya que ambos sirvieron dentro del ejército ruso. Este gran duque sintió mucho interés por la ingeniería y por la equitación, dedicando muchos años de su vida a tales pasiones, pero también fue un gran apasionado de las mujeres, llegando a ser visto como un hombre que solo buscaba sentirse amado por cualquier mujer que le hiciese caso, además de que nunca encontró satisfacción en su matrimonio con Alejandra. Nicolás se acabaría enamorando de su amante Catalina, por quien acabaría perdiendo la cabeza, y nunca mejor dicho, ya que tras la muerte de ésta, el gran duque se volvió un hombre impulsivo e inestable, siendo finalmente apartado y declarado demente por su propia familia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del gran duque Nicolás Nikolayevich de Rusia. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido este personaje y si conocéis a otros miembros de la nobleza o de la realeza que se volvieron dementes a causa de alguna enfermedad. También quisiera mandar un afectuoso saludo a Maki García. Y con esto me despido. Hasta la próxima.